Hola a todos, bienvenidos a otro Deep Dive, ¿eh? Hoy vamos a meternos de lleno en la política militar argentina bajo el nuevo gobierno de Javier Milei. Ajá, Tenemos dos artículos que nos van a servir como mapa en este laberinto. buenísimo. El lobby armamentiástico de la mano de Milei vacía el FONDEF, interna Bueno, feroz en las Fuerzas Armadas. Un alto jefe militar denunció amenazas para desplazarlo y le apunta al jefe del ejército y a Victoria Villarruel. Ya desde lo que me llama la atención es esta aparente contradicción. Milei, recordemos, llega con un discurso bastante promilitar, ¿eh? sí. Y su vice, Victoria Villarruel, también tiene una postura, digamos, firme con respecto a las Fuerzas Armadas. Pero, sin embargo, su propuesta presupuestaria para 2025 parece ir en otra dirección. Tienes razón, es un punto que genera mucha intriga. Sí. Y el tema del FONDEF es central en esta historia. Claro. Para entender mejor el impacto de estas decisiones, primero tenemos que entender bien qué es y cómo funciona. Me parece clave. Recordemos que el FONDEF, o sea, el Fondo Nacional de la Defensa, se creó en 2020, ¿no? Con la idea de, digamos, darle un respiro a las Fuerzas Armadas en términos de financiamiento. Exactamente. La idea era ambiciosa, ¿no? Crear una fuente estable de financiamiento para modernizar y reequipar a las Fuerzas Armadas, para permitirles planificar a largo plazo y dejar atrás los históricos vaivenes presupuestarios. Y no solo eso, ¿no? También buscaba impulsar la industria nacional, ¿verdad? Exactamente, se buscaba con esto reducir la dependencia de Argentina de proveedores extranjeros, ¿no? Y fortalecer la capacidad de producción local. Claro, de hecho, recuerdo que se habló mucho en su momento del Guía 63 Pampa, el avión de entrenamiento, como un ejemplo del tipo de proyectos que se podían desarrollar gracias al FONDEF. Correcto, sí. El FONDEF se presentaba como una herramienta para modernizar las Fuerzas Armadas, impulsar la industria nacional y, en última instancia, fortalecer la soberanía del país. Claro. Y ahora, sin embargo, Milei propone, en esencia, vaciarlo. En el artículo se habla de suspender la aplicación del inciso A del artículo 6 de la ley 27.060 y 65, que es justo el que establece la asignación progresiva de recursos al FONDEF. Claro. Es decir, lo mantienen como una cáscara vacía. El nombre queda, pero el mecanismo de financiación se desmantela. Ya. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué busca Milei con esta jugada? Sobre todo considerando, como decíamos antes, su discurso promilitar, la historia de Villarruel. Pareciera un giro de 180 grados. Sí. ¿A qué se debe esto? ¿Es una cuestión puramente económica o hay algo más? Mira, el artículo menciona que el gobierno de Milei busca tomar deuda por más de 4.6 mil millones de dólares para comprar equipamiento militar en el exterior. O sea que se endeudan para comprar afuera y al mismo tiempo le sacan fondos al desarrollo local. Exactamente. Es una decisión que como mínimo genera dudas. Y no puedo evitar pensar en el caso de Grecia, que se endeudó fuertemente para financiar gastos militares y terminó en una crisis profunda. Claro, es un paralelo que da miedo. Y lo que me llama la atención también es el silencio de los que deberían estar dando explicaciones, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, las comisiones del Congreso. Nadie dice nada. Es cierto, el silencio es ensordecedor y alimenta todo tipo de especulaciones. Hay presiones de otros países, intereses económicos ocultos. La falta de transparencia es preocupante. Y como si esto fuera poco, también tenemos que hablar de las internas dentro de las Fuerzas Armadas. El caso del general Fabián Berredo, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de la tensión que se vive. Sí, la situación de Berredo es muy compleja. Recordamos que es el segundo militar de mayor rango y ha denunciado el general Carlos Carugno, su jefe del ejército, por amenazas y presiones para forzar su retiro. Es una situación insólita. Y el artículo describe cómo la esposa de Berredo, una coronel médica, habría sido utilizada como herramienta de presión. Sí, es un detalle que muestra hasta dónde llegan estas disputas de poder. Y no olvidemos que Berredo, según el artículo, tuvo que recurrir a la justicia penal, un paso inusual para un militar de su rango. Claro, lo que me pregunto es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es una simple disputa personal o refleja algo más profundo? Bueno, algunos dicen que la salida de Berredo ya estaba planeada, que no tiene nada que ver con Villarruel, que es parte de una reestructuración más amplia dentro de las Fuerzas Armadas, pero la verdad es que con tanta información contradictoria y tanto silencio, es difícil saber a quién creerle. Tienes razón, es un verdadero rompecabezas. Sí, y lo que me preocupa es que estas luchas internas, sumadas a la incertidumbre con el FONDEF, puedan debilitar a las Fuerzas Armadas en un momento en que el mundo se vuelve cada vez más complejo e impredecible. Totalmente. Si nos detenemos un segundo a pensar en las posibles consecuencias de todo esto, la cosa se pone aún más interesante porque no estamos hablando de un simple cambio de presupuesto, estamos hablando de un cambio de paradigma en la política de defensa argentina. Tienes toda la razón, si hasta hace poco la idea era fortalecer las Fuerzas Armadas con inversión interna, desarrollo local y planificación a largo plazo, ahora parece que vamos en la dirección opuesta.
Endeudamiento, compras en el exterior y recortes. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué impacto tendrá esta decisión en la capacidad de Argentina para defender sus intereses? Porque al final del día de eso se trata. Claro, no podemos perder de vista el objetivo final, la defensa de la soberanía de los recursos de la integridad territorial. ¿Podrá Argentina hacer frente a esos desafíos con unas fuerzas armadas debilitadas por la falta de recursos? Es una pregunta difícil de responder, pero lo que sí podemos analizar son las posibles consecuencias de esta decisión en diferentes áreas. Por ejemplo, pensemos en la industria nacional de defensa. ¿Te referís a empresas como Fadera, que produce el IA-63 Pampa? Exactamente, con el FONDEF, empresas como FADEA tenían la posibilidad de invertir, de innovar, de generar empleo. Pero si se les corta el chorro de financiamiento, ¿qué pasará con ellas? Tendrán que cerrar. Se perderán puestos de trabajo. Se frenará el desarrollo tecnológico local. Son preguntas que el gobierno debería estar respondiendo, pero en lugar de eso tenemos silencio. Y ese silencio es preocupante porque genera incertidumbre y desconfianza, no solo en el sector de la defensa, sino en toda la economía. Si un gobierno no es transparente con sus decisiones, ¿cómo podemos confiar en que está actuando en beneficio del país? Además, la falta de inversión en defensa puede tener consecuencias geopolíticas. Si Argentina no puede garantizar su propia seguridad, ¿qué rol podrá jugar en la región? Tendrá que depender de otros países para su defensa. Es un escenario que no podemos descartar y esto nos llevaría a una situación de mayor vulnerabilidad, de menor autonomía, de menor capacidad de negociación en el escenario internacional. O sea que no solo se trata de tener aviones y tanques, sino de tener una posición fuerte en el mundo, de poder defender nuestros intereses sin depender de otros. Exactamente, la defensa nacional es un tema estratégico que no se puede reducir a una simple cuestión de presupuesto. Implica una visión a largo plazo, una planificación inteligente y sobre todo un compromiso real con la soberanía del país. Y volviendo al tema de las internas dentro de las Fuerzas Armadas, ¿crees que esto también puede afectar la capacidad de defensa de Argentina? Sin duda, un ejército dividido con luchas de poder y falta de confianza entre sus miembros difícilmente pueda funcionar de manera eficiente. Es como un equipo de fútbol, donde los jugadores se pelean entre ellos en lugar de concentrarse en el partido. Exactamente. Y en este caso el partido es la defensa de la soberanía nacional. No podemos permitirnos perderlo por culpa de las internas políticas. Pero también hay quienes dicen que la salida de Berredo no fue una purga política, sino un cambio estratégico necesario para modernizar las Fuerzas Armadas. Es cierto, hay diferentes versiones sobre este caso y es importante tenerlas en cuenta todas, pero lo que no podemos negar es que la situación de Berredo ha generado un clima de tensión e incertidumbre dentro del ejército. Y esa incertidumbre puede ser tan dañina como la falta de recursos, porque si los militares no saben qué rumbo tomar, si no confían en sus líderes, si no se sienten respaldados por el gobierno, difícilmente puedan cumplir con su misión. Es fundamental que el gobierno de Milei aclare sus intenciones y que genere un clima de confianza dentro de las Fuerzas Armadas, porque si no lo hace, las consecuencias pueden ser muy graves para el futuro del país. Tenés toda la razón, la defensa nacional es un tema demasiado importante como para dejarlo librado al azar o a las disputas políticas. Necesitamos un plan claro, una estrategia definida y un liderazgo fuerte que inspire confianza. Y no olvidemos que todo esto ocurre en un contexto internacional cada vez más complejo e incierto, con la guerra en Ucrania, la tensión entre Estados Unidos y China, el cambio climático y la crisis energética. El mundo se está volviendo un lugar cada vez más peligroso. Es cierto, y ante estos desafíos, Argentina necesita tener unas fuerzas armadas preparadas y equipadas para defender sus intereses. Por eso, la decisión de Milei de recortar el FONDEF y de generar incertidumbre dentro del ejército es tan preocupante. Es una jugada arriesgada que podría tener consecuencias negativas para la seguridad y la soberanía del país. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cuáles son las alternativas? Digo, si Milei decide no darle prioridad al FONDEF, ¿qué otras opciones tiene Argentina para fortalecer su defensa? Bueno, la opción más obvia que ya mencionamos es la compra de equipamiento en el exterior. De hecho, el artículo habla de un posible acuerdo con Israel para la adquisición de aviones de combate Kefir Block 60. Claro, pero esa opción también tiene sus bemoles, ¿no? Primero, implica un endeudamiento que, como vimos en el caso de Grecia, puede ser muy peligroso. Y segundo, nos hace dependientes de otro país para nuestra defensa, lo que limita nuestra autonomía estratégica. Exactamente, no podemos olvidar que la compra de armamento no es solo una transacción comercial, sino también una decisión geopolítica al elegir un proveedor. También estamos eligiendo un aliado y eso tiene implicaciones a largo plazo. O sea que no es tan simple como ir al supermercado y elegir el producto más barato, ¿no? Hay que pensar en las consecuencias a largo plazo, en las alianzas que se crean, en el impacto en la industria nacional. Totalmente, la compra de armamento debe ser parte de una estrategia integral de defensa que tenga en cuenta todos esos factores. Y hablando de estrategia, ¿crees que Milei tiene una?
porque hasta ahora lo que hemos visto son decisiones contradictorias, falta de transparencia y mucha incertidumbre. Es cierto, la falta de una estrategia clara es uno de los puntos más preocupantes de la política de defensa de Milei. No sabemos cuál es su visión a largo plazo, cuáles son sus objetivos, qué tipo de fuerzas armadas quiere construir. Y eso genera mucha desconfianza, ¿no? No solo en el ámbito militar, sino también en el internacional. Porque si un país no tiene una estrategia de defensa definida, ¿cómo pueden sus aliados confiar en él? ¿Cómo pueden saber qué rol jugará en la región? ¿Cómo pueden predecir sus acciones? Exactamente, la falta de una estrategia clara genera incertidumbre y desconfianza, y eso en un mundo tan complejo como el actual puede ser muy peligroso. Además, no podemos olvidar que el contexto internacional está cambiando rápidamente, ¿no? Tenemos la guerra en Ucrania, la tensión entre Estados Unidos y China, el avance del terrorismo, la proliferación de armas nucleares. Son desafíos que requieren una respuesta coordinada y estratégica por parte de todos los países. Sin duda, Argentina no puede quedarse a margen de estos cambios. Necesitamos una política de defensa que nos permita adaptarnos a las nuevas amenazas y que nos garantice un lugar en el escenario internacional. Y para eso, como decíamos antes, necesitamos una visión clara, un liderazgo fuerte y un compromiso real con la soberanía del país. Exactamente, no se trata solo de tener armas, sino de saber para qué las queremos, cómo las vamos a usar y qué tipo de país queremos defender. Y volviendo al tema del FONDEF, ¿qué alternativas existen para financiar la defensa si no se le da prioridad a este fondo? Bueno, además de la compra de armamento en el exterior que ya mencionamos, existen otras opciones, como la cooperación internacional, la inversión en investigación y desarrollo y la formación de personal especializado. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto, en cuanto a la cooperación internacional, Argentina podría buscar acuerdos con otros países de la región para compartir recursos, tecnología y entrenamiento. Por ejemplo, podremos colaborar con Brasil en el desarrollo de aviones de combate o con Chile en la construcción de buques de guerra. Claro, eso tendría la ventaja de reducir costos y de fortalecer los lazos con nuestros vecinos, ¿no? Exactamente. Y en cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, Argentina podría destinar más recursos a la formación de científicos, ingenieros y técnicos especializados en el sector de la defensa. Es decir, apostar por el conocimiento y la innovación como herramientas para fortalecer nuestra defensa. Correcto. Y no olvidemos la importancia de la formación de personal especializado en un ejército moderno. No solo necesita armas sofisticadas, sino también soldados bien entrenados, capaces de operarlas y de adaptarse a las nuevas amenazas. O sea que, en definitiva, se trata de tener una visión integral de la defensa que tenga en cuenta todos estos factores: la inversión en tecnología, la cooperación internacional, la formación de personal. Exactamente. Y lo más importante, que esa visión sea coherente con los intereses y las necesidades del país. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en este Deep Dive. Hemos analizado las decisiones de Milei en materia de defensa, las implicancias del vaciamiento del FONDEF, las alternativas para financiar las Fuerzas Armadas, la importancia de una estrategia clara y de un liderazgo fuerte. Sin duda ha sido un análisis exhaustivo y creo que la conclusión principal es que la defensa nacional es un tema demasiado importante como para dejarlo librado al azar o a las disputas políticas. Necesitamos un debate serio, responsable y participativo para definir qué tipo de país queremos defender y cómo lo vamos a hacer. Totalmente de acuerdo. Y esperemos que este Deep Dive sirva como punto de partida para esa conversación. Me parece una excelente idea porque al final del día la defensa de la soberanía es una tarea de todos. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que les haya resultado útil e interesante y los invitamos a seguir reflexionando sobre este tema tan crucial para el futuro de Argentina. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.